Buenos días a todos. Lo primero que quiero decir es que la comisión directiva de ACREA, después de analizar profundamente las conclusiones del primer panel, decidió comenzar con la austeridad y hay una mesa menos. En realidad hay un disertante menos. Además de agradecer al equipo de Juan Carlos Basso y a la comisión directiva de ACREA en invitarme, yo voy a parafrasear algo que decía Santiago Kovadlov, porque me preguntaba ¿por qué empresarios agropecuarios invitan a un periodista a coordinar un panel? Un periodista que claramente no tiene la formación y la sustancia de Alfredo Leuco, al que hemos disfrutado. Y la respuesta era, ¿están perdiendo el foco? ¿Es una apuesta a la confusión general? No, la respuesta es que claramente pedían de mí quizás lo mejor que tiene un periodista, que es ser cronista. Un cronista de lo que vi, un cronista de lo que veo y un cronista de lo que veremos juntos, y para eso tenemos a los disertantes que nos van a acompañar en instantes. Y en lo que vi fue hace muchos años un congreso de ACREA en Mar del Plata, cuando se les preguntaba a ustedes mismos, ¿los dirigentes de este movimiento deberían participar en política? Y la respuesta claramente fue no. Esto siguió después con una discusión interna que no había sido hecho bien la pregunta. Pero pocos años después, no pocas décadas después, comenzó a cambiar esa visión para terminar en este mismo escenario, hace 3 años, con una Silvia Flores que nos emocionó a todos. Eso fue lo que vi. Un cambio de los empresarios agropecuarios mucho más comprometidos con la comunidad. Y lo que veo cuando entré a este congreso es que esa emoción pasó a la acción. Esos bolsos que nos repartieron a la entrada con material, Toti Flores nos contaba algunos, que fue producto del trabajo de talleres de cooperativistas en todo el país. Y ACREA puso esa emoción en la acción, que quizás es el dato más importante y que explica por qué en el 2008 pasó lo que pasó. La unión de los diferentes ya se venía haciendo hace mucho tiempo, porque cuando uno escuchó el panel anterior dice, claro, pero todos estos desafíos, alguien va a tener que pagar todo lo que se viene. Y la perinola nuevamente salió del sector agroalimentario. El sector agroalimentario que se encuentra con un clima y unos mercados que no le juegan muchas veces a favor, con un Estado que en vez de ser facilitador está ausente. Y lo que vamos a ver con la disertación de Yuya Sibi de los disertantes son justamente esto, poner en foco que todos los desafíos que tenemos por delante no son imposibles, sino que son desafíos que son imprescindibles. Parte de eso, lo va a contar Royola, estuvo en nuestra historia. Lo que viene y lo que vendrá lo va a contar Fernando Vilela, con todo el potencial que este sector agroalimentario tiene. Pero esto no será un compromiso alejado. Alguien decía, no es un partido para verlo por televisión, es un compromiso individual. Pablo Ari, no hace falta que lo recuerde, decía, es momento de tener más terminativas que iniciativas. Y para concluir esta breve presentación, yo quiero recordarles que hay mucha gente que está esperando que le llegue aquello de yo confío en vos, que confía en él confía en ellos y ellos confían en nosotros. Voy a invitar justamente, porque eso no fue un buen final, eso es un buen principio de una historia que todavía no termina. Y si hablamos de historia, quiero invitar al primer disertante, que es Roy Ora. Roy Ora es doctor en Historia de la Universidad de Oxford, diploma de honor como profesor de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, enseña en la Universidad Nacional de Quilmes y en la Universidad de San Andrés, es autor de varios libros, entre ellos Historia Económica de la Argentina, siglo XIX. Roy, bienvenido y te escuchamos. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias también a ACREA por la invitación. Y si Daniel creía que tenía que justificarse o que tenía que decir algo sobre las razones por las cuales estaba acá, creo que a mí me cabe una aclaración aún más grande, puesto que yo soy historiador y esta es una tarea, una actividad un poco exótica, ¿no es cierto?
Sin embargo, me parece que es interesante que haya algún historiador aquí, puesto que los historiadores me parece que tienen que servir para enriquecer el debate, tienen que servir para tener una discusión pública más rica y más compleja. Y también esto significa, entre otras cosas, combatir visiones partisanas respecto a lo que es nuestro pasado. Y en este sentido, a mí lo que me gustaría hacer en el tiempo que tengo aquí, que no es tanto, es girar en torno a una pregunta. Y esa pregunta es, ¿por qué la Argentina durante tanto tiempo le dio la espalda al campo? Y creo que esa es una queja contemporánea que muchos de ustedes tienen, y que esa queja tiene que ser analizada con algún cuidado, y que ese fenómeno tiene que ser comprendido, y para entenderlo es bueno mirar a la Argentina en una perspectiva de largo plazo, puesto que me parece que ese proceso es un proceso que tiene explicaciones. Y entonces voy a mirar muy rápidamente, si es que esto funciona. Ahí. Perdón. Voy a mirar muy rápidamente cuál es la relación entre el sector rural, la sociedad y el orden político, más o menos desde que la Argentina se constituyó como una sociedad moderna hasta no hace demasiado. Y quiero comenzar con una primera evidencia que todos ustedes conocen o que les resulta familiar. Y esa primera evidencia es la del excepcional crecimiento argentino hasta los años 20, hasta la Primera Guerra Mundial. Y como nosotros sabemos, en ese periodo la Argentina creció mucho más rápido que otras sociedades. ¿A qué se debió ese proceso? Bueno, claramente hay una serie de elementos. Ahí está. Que nos dicen algo al respecto. Y el primero y más importante es que en ese periodo la Argentina estuvo en condiciones de poner en explotación una enorme reserva de tierra fértil, y eso fue posible sobre todo gracias a la llegada de inmigrantes. La Argentina fue el país que más inmigrantes recibió en el siglo XIX en el mundo, en proporción, y a importantes cambios tecnológicos. Y en ese momento la Argentina realmente acortó distancia respecto a los países más desarrollados y supo aprovechar un ciclo de expansión de la economía internacional muy importante, en algunos aspectos similar al que hoy conocemos. ¿De qué manera contribuyó el sistema de poder a promover el crecimiento? Yo creo que no tenemos que tener una visión romántica sobre el orden político que corre, digamos así, entre más o menos 1880 y 1930. Sin duda hubo allí acuerdos de largo plazo sobre qué era prioritario y de qué manera había que crecer, pero la Argentina también tuvo desde muy temprano una política profesionalizada y bastante cerrada sobre sí misma. Sin duda el Estado fue capaz de poner en marcha iniciativas muy importantes, y hace un rato escuchábamos lo que contaba Silvina Gibbs sobre educación, y ese fue el momento dorado del proyecto educativo argentino. Pero al mismo tiempo hay que tener presente, y creo que esa viñeta que está aquí, que muestra el presidente Figueroa Alcorta en 1908, cerrando el Congreso Nacional a la Fuerza, esa Argentina tuvo un orden político que ya presentaba algunos problemas. En ese momento el presidente, que después va a ser conocido porque le tocó celebrar a la Argentina el centenario y participar de esa gran fiesta, cerró el Congreso a la fuerza, las sesiones extraordinarias, porque la oposición lo dominaba, ¿cierto? Y entonces cuando uno mira esa Argentina, dice, había algunas cuestiones allí importantes que permitían el crecimiento de largo plazo, pero ¿en dónde radicaba verdaderamente, desde mi punto de vista, el poder del sector agrario? Mucho menos en la capacidad de incidir sobre las élites dirigentes y mucho más en su capacidad de integrar demandas de mejora social, de promover la distribución de la riqueza, de mejorar la calidad de vida, de promover el bienestar en un sentido muy amplio. Y esto se da, por supuesto, en un contexto en el que la Argentina se urbaniza muy profundamente y muy rápidamente. Es decir, esta no es una Argentina rural, es una Argentina que tiene la ciudad más grande del hemisferio sur y por lejos la más grande de América Latina. Y tiene un proceso de urbanización muy importante y muy temprano, ¿cierto?
¿cierto? Y sin embargo, esa sociedad urbana es una sociedad urbana que tiene la percepción de que el sector rural es el gran motor de desarrollo. Y esa percepción, por supuesto, también se extiende al sector industrial, que crece sobre todo de la mano de la expansión del mercado interno. En consecuencia, ¿qué es lo que tenemos ahí, me parece? Uno diría, el predicamento del agro, el poder del agro está mucho más enraizado en la sociedad que en el mundo político. No depende de su incidencia, de su capacidad de promover ciertas políticas presionando a las élites gobernantes. Es muy importante, me parece, recordar este dato. Y es eso lo que me parece se va deteriorando desde la década de 1930, cuando el sector rural dejó de ser la locomotora que impulsaba el crecimiento y que promovía la mejora del bienestar para las mayorías. Esto, en parte, en gran medida, viene como consecuencia de un impacto externo, que es la Gran Depresión, y allí es cuando los apoyos sociales que encontraba la expansión agropecuaria en el campo, en la ciudad, en la industria, en el comercio, en muchos sectores, empieza a deteriorarse. Y allí es cuando empieza a construirse una cosa nueva, cuyos ecos todavía están con nosotros, que es la imagen del campo y sobre todo los empresarios más grandes como terratenientes egoístas del campo como el reino de la equidad, de la inequidad y del atraso. ¿Cierto? Y allí el campo empieza, me parece a mí, a presentar la imagen de un proyecto para pocos o para menos. Y esto, por supuesto, sucede al mismo tiempo en el que comienza a presentarse una alternativa, que es la de la industrialización por sustitución de importaciones, que inicialmente surge sobre todo como, más que como un proyecto deliberado, sobre todo como una necesidad frente al cierre de los mercados externos. Y es muy importante ese proyecto, puesto que el sueño industrial argentino fue un sueño poderoso y durante 30 o 40 años fue verdaderamente dueño del futuro. Y ese sector se identificó con la modernidad y el progreso. ¿Cómo le fue a la Argentina en estas etapas de expansión de la industria, de desarrollo de una economía más urbana, más industrializada? La verdad es que me parece a mí la conclusión es mezclada, porque por una parte la Argentina, como ahora vamos a ver, se retrasó respecto a otros países, no creció tan rápido, pero en términos de su capacidad para producir bienestar para las mayorías, tuvo logros considerables. No creció tanto como otras sociedades, pero sí tuvo logros considerables. En un momento en el que un tema muy importante en las sociedades del Atlántico Norte y por extensión en muchos otros lugares se convirtió en un tema central, que es el de la democratización social. En nuestro país eso se llamó la justicia social, ¿cierto? Y hay un partido que tiene cierta patrimonio, cierto privilegio sobre ese término, pero este fue un fenómeno mucho más general que tuvo en nuestro país esa encarnación específica. Y yo entonces diría, cuando uno mira cómo le fue a la Argentina, no le fue del todo bien comparado con cómo le estaba yendo a los países más dinámicos y también a los países latinoamericanos, pero el giro hacia la industrialización por sustitución de importaciones fue una apuesta razonable. Y sus éxitos, sobre todo en términos de bienestar, de incremento del producto per cápita, explican el amplio, generalizado consenso político y social que acompañó ese rumbo, que fue fue abrazado por distintas corrientes políticas a lo largo de por lo menos 3 o 4 décadas. ¿Cuándo cambia este escenario? Yo creo que hay un punto muy importante que tiene que ver con lo que sucede desde la década del 70 y fundamentalmente desde mediados de la década del 70, en el que el rendimiento de este patrón de crecimiento se vuelve claramente negativo. Es el momento
en el que los resultados de esa decisión, en alguna medida espontánea, desde los años 40, mucho más deliberada, que tomó la Argentina de avanzar por el camino de castigar, de golpear a su sector más competitivo internacionalmente y de promover el desarrollo industrial, se volvieron claramente decepcionantes. Uno puede poner la fecha un poco más adelante, un poco más atrás, hay discusión entre los expertos sobre esto, pero claramente hay un retroceso muy considerable. Y en el mismo momento en el que la industrialización, por sustitución de importaciones, digamos así, perdió sus grandes credenciales como promotora del desarrollo, es que comenzó a cobrar más fuerza y a adquirir un renovado dinamismo el sector rural y sus anexos industriales. Creo que, si uno mira en perspectiva en estos últimos 20 años, hay bastante conciencia en que este es el sector más dinámico de nuestra economía y, por supuesto, quedan una serie de incógnitas muy significativas respecto hacia dónde debemos ir. Y yo quisiera, para cerrar, transmitir un gran mensaje, tomar 2 o 3 ideas generales que me sirven como conclusión. Primero, la sociedad argentina es una sociedad compleja y diversa, y es necesario reconocer ese dato. No solo en términos de su estructura productiva. Cualquier proyecto que intente orientarla debe tener este elemento en cuenta. Y en particular, y mirando más específicamente al sector agropecuario, creo que lo que la historia muestra es que ese sector, que la economía agroexportadora, que el sector rural, considerado globalmente, fue dinámico y exitoso y fue políticamente sustentable, esto es, logró funcionar adecuadamente, más allá de ciertos rasgos sobre los cuales ahora digo algo, porque incluyó y porque promovió el bienestar de las mayorías. Cuando perdió tenemos allí una dirigencia política en gran medida dispuesta a tomar caminos que suponen, por ejemplo, competencia destructiva de las propias instituciones. Eso es parte de nuestra historia y me parece que son cosas que no son fáciles de modificar. Pero a pesar de ello, y en alguna medida, contemplando este escenario, la Argentina fue capaz de progresar a lo largo de mucho tiempo. Sin duda, creo que tenemos que avanzar en términos de construcción de una Argentina más compleja, pero eso supone también que debemos hacerlo a partir de una apreciación realista de lo posible. Y esto es, entonces, finalmente, una invitación a ustedes a la participación, pero hacerlo también al compromiso, pero hacer todo esto con cierta modestia, esto es, con la idea de que que visiones alienadas, visiones que dicen mañana es posible cambiar todo, no nos van a ayudar a hacer una Argentina mejor. Y en este sentido me parece que, con esto cierro, lo que tiene que hacer la historia es contribuir a impulsar a los actores a movilizar sus voluntades sin mistificar sus conciencias. Muchas gracias. Director del proyecto Plan Estratégico Agroindustrial Argentina 2020 e investigador de categoría 1 es la máxima en el sistema educativo nacional. Fernando, bienvenido, te escuchamos. Buenos días a todos, muchas gracias por la oportunidad de poder pensar junto a ustedes una Argentina distinta. Los datos que voy a mostrar son parte de un proyecto que estamos llevando adelante, el proyecto estratégico Agro 2020, junto a Sebastián Senesi y Ricardo Jara. Recién hemos visto cómo Argentina, desde el comienzo del siglo XX, pudo resolver la vinculación con
mundo a partir de sus potencialidades. Vamos a intentar, a partir de datos que voy a mostrar, ver en qué situación estamos de aquí en más y si podemos repetir alguna de esas realidades que ya hemos transcurrido. Es válido entonces preguntarse si estamos con posibilidades, y realmente creo que después de mostrarles datos, lo que yo voy a hacer es mostrar números, productos de cálculos, y de intentar sacar a partir de los mismos algunas conclusiones. En el marco de, como en el 100 años atrás, la demanda fue el eje a partir del cual se ordenó el sistema productivo argentino, y fue virtuoso. Teníamos un Producto Bruto per cápita creciendo por encima, como recién nos mostraba Roy, por encima de los países desarrollados. Pero además, en ese periodo se multiplicó por 6 la población. O sea, el per cápita, pero además para 6 veces los que habían comenzado ese proceso. Decía que la demanda es el motor. Y la demanda en estos últimos años se multiplicó rápidamente debido al aumento de población, al cambio de dieta y a los nuevos usos, expresada en cambios que constituyen fuertes tendencias. Como vemos, hay oportunidades. El desafío es transformar las oportunidades en realidades. Y realmente creo que en este sentido Argentina está en condiciones de jugar un rol que después lo voy a sostener con algunos números que les voy a mostrar. Es cierto que en un mundo donde los recursos naturales son escasos y la capacidad de poder incorporar alguno de ellos realmente es muy limitada, cada vez más va a ser incluso inmoral el mal uso, el deterioro o el no uso de los recursos disponibles para dar respuesta a esas necesidades que estamos planteando. Y esa inmoralidad incluso puede ser motivo de los futuros conflictos que se den en el mundo. Recordemos que a lo largo de la historia la mayor parte de los conflictos fueron por el acceso al alimento a partir del acceso. ¿Ahí estamos mejor? Disculpas. Decía que esa falta de ética en el uso de los recursos puede dar origen a los conflictos que a lo largo de la historia en general fueron por la comida o por los territorios donde se produce la comida. Recordemos que la necesidad de trigo de Roma siempre estuvo por encima de los atributos de Cleopatra. ¿Y qué había en Egipto? ¿Y por qué acceder al mismo? Había tierra, había agua dulce, había tecnología de producción, habían productores capacitados, había infraestructura de almacenamiento, pero su sistema institucional estaba en crisis. Ella se peleaba con su hermano para ver quién era el faraón y los romanos se quedaron con el trigo. Vamos a un mundo que es más complicado, más complejo que el que estoy describiendo para esa realidad de aquel momento. Sin embargo, y en base a la base de la producción, de la circulación de alimentos, en sus fundamentos son sencillos. Así como es sencillo el concepto de la oferta y la demanda, desde tiempo inmemorial también son básicos los aspectos a tener en cuenta en la interacción de los países con la naturaleza para la generación de su oferta agroindustrial. Tan básicos que podemos sintetizarlos en unas pocas palabras. Tenemos tierras, cuando las medimos como está medido allí, por habitantes proyectados al 2050 y además corregido por productividad, solo Canadá está por encima de la Argentina. Tenemos agua, en el índice ese está medido en relación a las superficies cultivables
y por habitante, también al 2050 estamos en la 4ª posición. En un contexto donde el Río de la Plata cada día arroja al Atlántico el equivalente a 200 litros por habitante del planeta. 200 por 6.500 millones es lo que agua dulce que se saliniza sin ningún uso. No hay ningún uso apropiado del agua en términos productivos en la cuenca del Plata. Y hace poco tuvimos unas sequías importantes que podían haber sido parcialmente, al menos, cubiertas con obras de infraestructura que hace más de un siglo se están proyectando en canales de riego, etcétera, que nunca se hacen. Tenemos conocimiento. Si el conocimiento lo medimos en los cultivos extensivos a través de un índice de productividad para los principales cultivos extensivos de los distintos ambientes del planeta, solo Estados Unidos está por encima de nosotros. Conocimiento que ayer se decía, en el caso de la paulera, que bien vendría en algunos lugares como la India o seguramente África y otros de poder ser transferido. Sin embargo, cuando nosotros miramos cómo está organizado el sistema productivo, cómo se relacionan entre sí los actores del mismo, encontramos ya las primeras grandes limitaciones. Hay ejemplos, ahí se menciona el caso de Acrea, por ejemplo, pero realmente el sistema no está organizado de forma tal de aprovechar aquellos recursos que mencionábamos antes que están disponibles. Y de la institucionalidad se ha hablado bastante entre ayer y hoy. Lo que intenté fue encontrar un mecanismo de medición y lo que les mostré es eso. Allí hay muchos problemas. Y los problemas en ambos ambientes, en lo organizacional e institucional, no solamente están en el afuera, hay algunos de ellos que están dentro del propio sistema y que atentan contra la posibilidad de aprovechar las oportunidades. Si nosotros no tenemos un sistema apropiado para defender la propiedad intelectual, muchos de los progresos que se pueden llegar a incorporar en un mundo donde las superficies a incorporar agricultura son limitadas, los recursos de agua lo mismo, la biotecnología es un elemento imprescindible. Y en este sentido, el sector también tiene que hacer mea culpa de no financiar esos proyectos a partir de la utilización de semilla que no contribuye al mejoramiento del sistema. Hay, sin embargo, otras cuestiones a resolver, seguramente en lo institucional, y hemos escuchado exposiciones que apuntan específicamente a este punto. Lo cierto es que realmente, viendo este panorama, la verdad que dan ganas de poder intentar aprovechar todos estos atributos naturales y algunos construidos por nosotros mismos que están a nuestra disposición. La factibilidad de transformar a partir del sistema agroindustrial estos flujos migratorios que hoy describía muy bien Daniel, en el sentido de el que no tiene oportunidad de trabajo en su lugar de origen es el primero que va a tener que salir del sistema. Generar en sus lugares de origen sistemas de trabajos de calidad para todos, para los que están más calificados y menos calificados, es política de Estado, que no se está haciendo. Ha habido concentración de los recursos que llevan consigo concentración de la gente, que además no ha sido acompañado por sistemas educativos apropiados. Todos estos en conjunto tienen que tener un sentido en las políticas de Estado y realmente hoy hay lo que hace 20 años no había, que es una oportunidad en el mundo de que todo eso que hagamos, de toda esa mano de obra incorporada por los argentinos, haya quien las quiera comprar y que las necesite comprar. Hay ejemplos de que esto es así. O sea, si uno revisa con cierto detalle la demografía de determinados lugares, lo he hecho para la provincia de Buenos Aires, a ver qué pasa en los flujos poblacionales de acuerdo a las capacidades agroecológicas
uno puede encontrar algunas sorpresas. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la región que más ha crecido Buenas tardes a todos. Para mí es un gusto estar aquí y quiero decirles además que esta ha sido una muy buena oportunidad para mí para aprender cosas. Yo no tengo especialidad en el campo, no soy una persona particularmente entendida en cuestiones rurales y para mí ha sido un proceso de aprendizaje muy interesante participar en este congreso, así que quiero agradecer a las autoridades de ACREA por haberme dado la posibilidad de participar en este proceso colectivo de creación de conocimiento. Buena parte de lo que tengo para decirles está vinculado a lo que ustedes acaban de definir. En muchas de las presentaciones que precedieron a este panel se habló, y parece ser una nota común, el hecho de que las instituciones son un factor clave. Sabemos que en este momento se dan, como suelen decir, se alinean los planetas, se alinea el planeta del mundo nuevamente para Argentina, esto voy a hablar en un instante, cosa que todos sabemos aproximadamente. Sabemos que tenemos un recurso institucional clave, que es que la Argentina vive su periodo más largo de democracia en su historia. Nunca antes en la historia Argentina tuvo 27 años ininterrumpidos de democracia. La cuestión es en qué medida esta democracia que tenemos puede contribuir a dar resultados, a mejorar prácticas y a construir instituciones. También está claro que la calidad institucional argentina es muy baja. Frente a ello, la pregunta que uno puede realizarse es ¿quién es responsable de esto? No tanto de producir esa baja calidad institucional, sino de remediarla, de pensar hacia el futuro cómo tener una calidad institucional mejor en la Argentina. Cuando se habla de instituciones, cosa que voy a hacer yo también brevemente, todo parece ser muy abstracto. Palabras raras, conceptos extraños, lejanos. El argumento que quiero tratar de defender, que es el mismo que defendieron ustedes en su votación, es que eso no es una cuestión ajena, externa y extraña a cada uno de nosotros. Prácticas de cada uno de nosotros, en cada uno de los ámbitos de acción que tengamos, sean públicos o privados, contribuyen, de hecho, a generar mayor o menor calidad institucional. En este sentido, a mí me reconforta el que este auditorio haya tomado una posición no complaciente consigo misma, porque es fácil adjudicarle los males de una sociedad a otros, y en general es un deporte argentino bastante extendido. Me alegra que este auditorio haya sido distinto en ese sentido. Ahora bien, comienzo rápidamente, porque no tengo mucho tiempo, el desarrollo de esto.
Y quiero plantearles si podemos pasar de... A ver si esto pasa. La tecnología es una caja negra. ¿Alguien que venga a salvar? Perfecto. Es la culpa de este aparatito. Puse. Bueno, me voy a correr. Me siento un predicador evangelista. Jimmy Swaggart. Les decía, los planetas están alineados. Un planeta fundamental está alineado. ¿Cuál? El del mundo. La Argentina tuvo un periodo que está evidenciado y que todos tenemos en nuestra memoria colectiva como un periodo de oro, de expansión y de crecimiento de la Argentina. E inclusive un periodo de políticas públicas valiosas para la Argentina. La ley de educación pública, hoy estuvimos discutiendo educación, se creó bajo Roca, la ley 1420. Por lo tanto, ese periodo tiene algunas cuestiones positivas. ¿En qué difiere ese periodo del periodo actual? En que no había sistema democrático consolidado. Y obviamente administrar estos procesos en un contexto democrático es muy distinto a administrar estos procesos en un contexto no democrático. Ahora, después, ¿dónde entró la Argentina? Y en un proceso complicado, donde lo que nosotros exportábamos, que jocosamente trato de llamar lomo, simplificando, servía para comprar muy poco de lo que Argentina compra en el mundo, básicamente bienes de capital. La columna roja, términos de intercambio, indica cuánto lomo, cuántas exportaciones argentinas son necesarias en relación a cuántas importaciones. Gracias. Vuelvo a mi rol más académico. Y el punto en este proceso de estancamiento que vivió la Argentina en su producción y en su exportación abarca el periodo 1475. ¿Y qué es lo que observamos ahora? ¿Por qué decimos todos y tenemos todos la intuición, por más que no conozcamos estos datos, que estamos en un momento importante para el sector agropecuario y para la sociedad argentina? Porque el mundo es receptivo a lo que vendemos. Lo interesante es que el mundo hoy es más receptivo que en la época de oro. Si ustedes observan, los términos de intercambio y el poder de compra de nuestras exportaciones es más alto que en el periodo 80-14. Miren los últimos 30 años. ¿Qué cambió? El año 75-90, que vemos términos de intercambio negativos. Lo que vendíamos no nos alcanzaba para comprar lo que importábamos. 1990-2005, términos de intercambio positivos. Por lo tanto, aquí tenemos un primer dato fundamental. ¿Qué otras cosas aparecen en este periodo? Estos últimos, yo me voy a referir, ya que Roy hizo lo anterior, a los últimos 20 años y presumiblemente decir algo de lo que nos toca hacia adelante. ¿Qué ha ocurrido en estos últimos pocos años, estas últimas 2 décadas? Un proceso de inversión enorme por parte del sector agropecuario. ¿Y esto por qué viene a cuento? Porque desde mi punto de vista, y en esto coincido totalmente con lo que decía Roy anteriormente, el campo acompaña a la sociedad argentina en tanto y en cuanto puede generar legitimidad en la sociedad. ¿Qué quiere decir? Abstracto, legitimidad en la sociedad,
básicamente la idea de que cuando al campo le va bien, la sociedad argentina cree que le va bien. Algo así de sencillo. Como Roy mencionó, eso fue oscilante a lo largo de la historia argentina y hoy está la oportunidad de que el campo contribuya a alinear un segundo planeta, que es generar una coalición social de apoyo. Coalición social de apoyo. Esto quiere decir, buena parte de la sociedad debe estar consustanciada con los objetivos del campo. ¿En términos de qué? En términos de sus beneficios personales. ¿Cómo se logra eso? Con herramientas directas y con herramientas indirectas. ¿Qué puede hacer directamente cada uno de ustedes? Bueno, en tanto empresarios, en tanto actores privados, ustedes conocen perfectamente qué es lo que pueden hacer. Invertir, cosa que el sector agropecuario viene haciendo de manera sostenida hace 20 años. Si ese proceso de inversión se consolida y efectivamente el cambio que mencionaba Fernando hacia la agregación de valor produce un incipiente proceso de industrialización agropecuaria, eso redunda en que el campo puede atraer mano de obra calificada para lo que tiene por delante como desafío ante el mundo. Y la tercera pata de cualquier acción directa de un actor privado es tributar. Y esa es una discusión que obviamente no es mi objetivo abordar aquí. Pero lo que está claro es que más allá de que se diga A o B o C o 30 o 50 o 2, tributar es una responsabilidad. Ahora bien, de manera indirecta, ¿qué es lo que se puede hacer? De manera indirecta, las cosas son un poco más complejas. ¿Y por qué digo que son más complejas? Por lo que decía anteriormente. Manejar booms en procesos democráticos es complicado. Y es la primera vez en su historia que la Argentina tiene un proceso de rendimientos crecientes en materia agropecuaria y estabilidad democrática. El otro periodo que se asemeja en parte a esto, que fue el periodo 20, digamos, después de la Primera Guerra hasta el 30, fue interrumpido 14 años después. Les mencionaba, nosotros llevamos 27. Ahora, cuando pensamos en instituciones, palabrita difícil, abstracta, ¿en qué nos podemos centrar? En primer lugar, uno puede decir, bueno, ¿para qué sirve una institución? ¿Qué es una institución? Una institución básicamente limita ciertos comportamientos. Si yo tuviera 5 opciones, A, B, C, D y E, una institución me dice, no señor, usted no puede hacer la opción E, pues si usted anda a 120 en una avenida, es probable que mate a alguien. Por lo tanto, existe una señal de tránsito que dice que en esa avenida se puede ir a 70. Por lo tanto, una institución tan sencilla como una señal de tránsito o como un código vial, ¿qué produce? Acota márgenes de acción. ¿Qué otras cosas hacen las instituciones? Posibilitan, habilitan, construyen nuevos escenarios de acción, estimulan escenarios de acción. Ahora, la pregunta es, ¿quién hace esto? ¿Cómo se logra que esas restricciones a ciertos comportamientos o esas expansiones en otros se produzcan en una sociedad? ¿Eso está escrito en la Constitución solamente? No, porque las reglas formales siempre coexisten con reglas informales. ¿Y quién hace reglas informales? Todos. Todos nosotros hacemos reglas informales, todo el tiempo. ¿Qué es una regla informal? En ningún lado, no hay ningún código que diga que yo tengo que estar acá de corbata. De hecho, es bastante excepcional en mi vida. Pero una regla informal me la transmitió. ¿De parte de quién? De los organizadores del Congreso. ¿Con esto a dónde quiero ir? A la idea de que las instituciones, que parecen algo abstracto, algo ajeno, algo extraño, son producto de acciones colectivas, recíprocas, de personas, como ustedes y como yo. Y que el recurso de verlo como algo abstracto, ajeno, nos pone en un lugar de inmovilismo, en un lugar de inacción, en un lugar ajeno. Y me parece que, como se dijo, que ocurrió en varios congresos, el desafío que tenemos es transformar eso que es ajeno en algo propio, tomar a cargo nuestro propio destino, que significa poder construir instituciones. ¿Desde dónde? Desde acción política.
Daniel ya mencionó la cuestión de la evolución que viene realizando CREA en este sentido a lo largo de sus congresos, y lo que quiero señalar como punto fundamental es que los actores políticos que pueden actuar en términos de modificar o expandir conductas o vías de acción, etc., somos todos. ¿Por qué, por ejemplo? Muy sencillo. Si yo me tengo que juntar con un diputado, puedo ir a escuchar lo que me dice el diputado, puedo ir a criticar al diputado o puedo ir con una propuesta al diputado. Los márgenes de acción para ese diputado son muy distintos respecto de mi conducta. Es decir, si yo voy con la conducta de ir a escuchar, su margen de acción es escaso, es muy amplio. Si voy con una propuesta, su margen se achica. ¿Cambié alguna ley? No. Simplemente generé que mi intercambio con esa persona jugase por carriles distintos. Si uno analiza esta situación en términos más macro, lo que se viene haciendo en la sociedad argentina es que su sociedad se viene sofisticando en sus demandas. Tenemos que profundizar ese proceso de sofisticación, pero no solo de demandas, sino de interpelación a autoridades públicas. Y eso se puede hacer perfectamente desde lugares privados, no solo en la nación, también en las provincias y también en los municipios. Ahora bien, todo eso ¿a dónde nos deposita? Nos deposita en que es posible que haya nuevos actores políticos y sociales que demanden y que interpelen de manera más sofisticada. ¿Qué otras cosas ocurren? Bueno, que los lugares donde esto se da son muy diversos. Mencioné los 3 órdenes y no solo el orden nacional. Y estos son procesos de aprendizaje. Y lo que estamos haciendo los argentinos como sociedad, una sociedad que tuvo interrupciones al orden democrático durante todo el siglo XX, es el país con más interrupciones a su sistema democrático en el siglo XX para su nivel de desarrollo. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender. El otro día me llegó una carta, documento que enviaba a alguna persona vinculada al agro, a un agrodiputado, diciéndole cosas no muy bonitas y finalizando con: la Constitución es innegociable, usted no tiene no tiene poder para negociar porque yo no se lo di. Es una discusión que se llama mandato imperativo, es decir, que las bases dan mandatos imperativos a sus representantes que no pueden alterar. Y eso se discutió en Francia en 1791, en la Asamblea Constitucional Francesa. Y se optó ¿por qué? Por los mandatos móviles. Porque uno, ¿qué tiene que hacer? Negociar. ¿Qué tenemos que hacer como ciudadanos? Acostumbrarnos a que nuestros representantes negocian, y eso no equivale necesariamente ni a traición, no equivale a corrupción, ¿equivale a qué? A maleabilidad, porque los consensos se producen en base a votos mayoritarios en las democracias. Y el único mecanismo que tenemos en la sociedad democrática para producirlos es discutir, es negociar y alcanzar acuerdos. Pero esos acuerdos no son unánimes. Por eso, a veces cuando uno dice, bueno, las políticas de Estado, ¿quién produce políticas de Estado? Las políticas de Estado no son más que procesos de sedimentación de consensos mayoritarios alcanzados por la sociedad. Entonces nos tenemos que acostumbrar a que esos consensos se producen siempre con ganadores y con perdedores, con gente que está de acuerdo conmigo y gente que está muy distante de mí. Por eso, ayer Tabaré Vázquez mencionaba el rol fundamental de la tolerancia. ¿Pero por qué es importante la tolerancia? Porque tengo que tolerar al que me gana una votación. Y eso ocurre en los sistemas democráticos. Por lo tanto, vamos a construir instituciones, y es nuestro desafío construir instituciones, en la medida en que podamos hacer este aprendizaje lo más rápido posible y poner manos a la obra en acción. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Nos quedan minutos para hacer una suerte de ronda de preguntas.
disculpen la arbitrariedad por hacerla yo, pero me quedé con algunas dudas. Roy, hablabas de el campo logró legitimidad cuando se pensó en el bienestar general. ¿Qué hacía la dirigencia del sector en ese momento? ¿Qué rol ocupaba en las instituciones? Yo diría que la dirigencia agropecuaria en el periodo de gran expansión no fue el actor fundamental. Por supuesto fue muy relevante para promover el desarrollo tecnológico. El campo argentino realmente cambió drásticamente, pero fue en todo caso un actor más de un proceso mucho más amplio. Y la clave fundamental de ese proceso mucho más amplio fue el hecho de que el sector exportador y sus anexos, todo aquello que giraba en torno a él, fue capaz de promover políticas que incorporaron, no que excluyeron, sino que incorporaron. Y creo que ese es el mensaje que tenemos que tener hacia adelante. Fernando, cuando das estos números, sé que estás conversando con varios dirigentes políticos y un poco tomando lo que decía Roy, existen todas esas oportunidades que vos mostraste, ¿qué le pasa a la dirigencia política? Bueno, creo que le pasa que, al igual que como opina la gente de aquí, no hay un plan a mediano y largo plazo y nadie se lo ha puesto seriamente a hacer. No lo hay para el campo, pero no lo hay para la educación, no lo hay para la sociedad en términos globales, etc. Creo que es momento de salir de la coyuntura, que es difícil, que es compleja, pero establecer estos consensos que recién Alberto mencionaba, es trabajoso, pero hay que hacerlo. Y me parece que nadie lo tiene y que es el momento de tenerlo, porque si no, esas oportunidades las van a aprovechar otros y eventualmente podemos tener conflictos como yo relaté en mi presentación. Alberto, en esta búsqueda de una institucionalidad ha habido mayoritariamente una respuesta de los asistentes al Congreso que depende de la sociedad, que también genera dirigentes. No es la búsqueda de un líder mesiánico que viene a solucionar todo. En realidad, los líderes surgen de una dirigencia determinada. ¿Vos ves, sobre todo después del 2008, algún cambio en la dirigencia que apunte a lograr esos consensos? Mira, yo creo que, como decía anteriormente, hay un proceso de aprendizaje colectivo, que es un proceso difícil, porque eso requiere, digamos, básicamente aprender que uno no es dueño de la verdad, y eso es un trabajo dificultoso. Ahora bien, si uno observa desarrollos en muchos sectores de la sociedad, para ver el vaso medio lleno, uno observa que hay gran cantidad de instancias en organizaciones no gubernamentales, en los partidos, en las empresas. Digamos, ya se dijo aquí, a mí me llenó de esperanza que hubiera una reunión de jóvenes de 16 a 26 años que se reunieran a discutir aquí. También, contrariamente a lo que es el sentido común instalado, hay un proceso progresivo de renovación de la política. Hay gran cantidad de gente, hay gobernadores, hay legisladores provinciales, muchos menores de 45 años, obviamente de todos los partidos. Y ahí me parece que hay una semilla de cambio, porque lo interesante en esos grupos, yo de hecho me dedico a entrevistarlos porque trabajo sobre élites políticas, es que tiene una lógica de reconocimiento de diferencias distinto al de sus predecesores. Es decir, en el ADN de los dirigentes jóvenes está claro esto que yo creo que no tiene incorporada la sociedad argentina en su conjunto, que es la necesidad de velar por los derechos del que me gana algo. Y ese cambio a mí me permite ser moderadamente optimista respecto de que hay, después de 27 años, gente socializada en esa lógica, socializada en que es necesario discutir desde una verdad parcial. En el panel anterior, Silvina Gibbs Roy nos decía que uno de los problemas que tenemos es que también las élites están muy lejos de comprender muchas de las cosas que están pasando en este mundo. ¿Cómo hizo la generación del 80 para hacerlo? Romántica sobre esos actores. Creo que tuvieron oportunidades que fueron que no todas las grupos dirigentes tuvieron. Había un mundo muy
muy abierto y muy claro en cuanto hacia el rumbo que había que tomar y recursos presupuestarios muy considerables. Al mismo tiempo es cierto que tomaron decisiones estratégicas que me parece que son fundamentales, y ya hemos mencionado el hecho de que la política educativa fue una política educativa que honró a la Argentina y sobre la cual nos volvemos con mucha nostalgia. Y creo que eso es necesario, digamos que eso fue posible porque hubo consensos muy amplios respecto al valor de esas políticas de Estado. Y en ese sentido me parece que esa es una ilustración bien clara, no de que es posible avanzar por un camino tomando iniciativas rimbombantes, sino precisamente sobre la base de acuerdos que tienen que sedimentarse sobre el compromiso amplio y sostenido en el tiempo, no solo de los grupos dirigentes, sino también de las bases sociales sobre las cuales ellos se apoyan. Quiero aportar tu experiencia también en la gestión pública. Fernando Daniel Arroyo hacía una hoja de ruta muy clara sobre todas las demandas sociales que se vienen, esta competitividad que estás alertando que la Argentina ha perdido en forma dramática. Has pasado por la gestión pública, estás en el ámbito académico, ¿ves que se están formando esas segundas y terceras líneas dentro del Estado? No, claramente no, coincido con Daniel en este aspecto, y yo creo que vamos a necesitar para aprovechar estas oportunidades que mencioné antes, un Estado distinto, un Estado que esté presente, pero que esté presente con alta calidad en sus cuerpos técnicos. Eso no está. La verdad que los distintos procesos que ha habido de los 90 para acá, han vaciado donde había de muchos de los profesionales que hoy estaríamos necesitando. Y no hay una política que yo vea, por lo menos activa en entender esta problemática y en capacitar y facilitar el ingreso a la administración pública de personas con un nivel tal que esté a la altura de los desafíos. Si nosotros decimos que la sociedad que viene es la sociedad de conocimiento, y yo decía en el video que lo que necesitamos es más conocimiento por metro cuadrado, ese más conocimiento por metro cuadrado involucra desde la biotecnología que mencioné hacia otros tipos de situaciones y de acompañamientos que requieren una capacitación técnica alta. Hoy es una prioridad seguramente para poder generar una administración saludable de los asuntos del Estado. Y desde el mundo académico, porque hoy estamos ante un mundo que nos desafía a tener escenarios interdisciplinarios. También en el mundo académico hay muchas asignaturas pendientes, ¿no? Sí, el mundo académico, como muchas cosas en la Argentina, es muy heterogéneo. Uno puede encontrar lugares donde hay personas que están al mejor nivel internacional, conviviendo con ámbitos donde todavía se está pensando con una mentalidad que quizás es más del siglo XIX que del XXI. Hay una problemática compleja, contra más viejas sean las instituciones, más problemas tienen en este sentido. Algunas de las más nuevas han podido sortear mejor estas situaciones, pero bueno, de vuelta, si el conocimiento es central, todo lo que hace al conocimiento, a la generación y a la aplicación, tenemos que tener una estrategia que no tenemos, como mencioné antes, a nivel nacional. Roberto, quizás una de las frases más enigmáticas que dijo el ministro de Economía, Amado Boudou, fue que le llamaba la atención que la oposición estuviera tan atento a lo que hacía la Unión Industrial y el campo. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Cualquier actor político tiene que trazar sus estrategias apoyados sobre bases sociales, bases partidarias, bases corporativas. Por lo tanto, no tiene absolutamente nada de malo que los partidos, todos los partidos, obviamente incluyendo al gobierno, cualquier actor político mira, discute, dialoga, negocia
con actores relevantes de la sociedad. Por lo tanto, desde mi punto de vista, no tiene absolutamente nada de malo. El punto, obviamente, es si el Estado tiene una estructura y una estrategia de interlocución. Eso es otra cosa. O los partidos tienen una estructura y una estrategia de interlocución. Pero en general yo, obviamente, no veo problemas. La estrategia público-privada en muchos países desarrollados ha sido exitosa. ¿En la Argentina ha habido en nuestra historia, Roy, algún momento histórico que esto se ha cumplido? ¿Te refieres La estrategia, la conjunción entre el accionar público y privado. Bueno, yo creo que la Argentina no es un caso de desarrollo fracasado. Sin duda hemos tenido una segunda mitad del siglo XX que no fue para nada buena, pero las últimas décadas del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, incluso hasta la década del 70, la Argentina creció y creció a punto tal que todavía en los años 60 y comienzos de los 70 quizás los niveles salariales eran más altos que los de la Europa mediterránea. Y yo creo que este es un esfuerzo colectivo, no es resultado de la iniciativa de ningún sector en particular, ni puede atribuirse ese mérito a un grupo específico. Me parece que eso es resultado de la colaboración entre distintos actores. Después uno puede hacer un análisis más fino, bueno, de qué es lo que no se hizo del todo bien, pero me parece que no es bueno partir de la premisa de que hay actores o instituciones que por definición están condenadas, porque eso me parece que lleva visiones alienadas sobre lo que es nuestra historia, y más bien tenemos que tratar de pensar qué es lo que se hizo bien, de qué manera podemos avanzar construyendo sobre las bases que tenemos. No como a veces solemos hacer nosotros, tentados a destruir lo que está para construir sobre esa base un nuevo castillo de arena. A manera de cierre, quisiera reflexiones de cada uno de ustedes respecto de estos desafíos hacia el 2016 y qué camino transitar. Alberto. A mí me cuesta muchas veces hablar del futuro porque predecir el futuro en la Argentina es un poco complicado. Lo único que tengo para decir como reflexión es que el futuro requiere de mucho trabajo de todos y que no hay salidas fáciles, salidas de un día para otro, no hay salidas solitarias, no hay salidas de un sector, y eso requiere mucho trabajo y mucha autocrítica y repensarse a uno mismo y pensar al que está enfrente no como un enemigo. Fernando. Sí, lo que dice Alberto me parece que es central y realmente el sentido puede estar puesto en que además del fruto de lo que hagamos va a tener resultado, porque el mundo está esperando de la Argentina un rol de proveedor de alimentos de calidad, producidos en ambientes ambientalmente cuidados, y lo podemos hacer. Alguna vez lo hicimos, el desafío está, creo que están las capacidades a pesar de todos los peros que hemos puesto durante estos días. Y como decía en la presentación, el éxito puede generar una condición de un país que nuevamente, en lugar de estar lamentándose, esté felicitándose por sus logros. Roy. Coincido con lo que decían Alberto y Fernando, y agregaría una cosa más. Sin duda me parece que el diálogo es fundamental, el trabajo colectivo es importante, que tenemos que abrirnos más a un diálogo, a un debate abierto y franco, pero creo que también tenemos que discutir más cuáles tienen que ser nuestras prioridades, y yo diría ahí, para mí la Argentina mejor tiene que ser una Argentina que compatibilice crecimiento con igualdad. Roy Ora, Fernando Videla, Alberto Ferri, muchísimas gracias. Final, dejarles que en la previa del Congreso yo estuve con algunos de ustedes y de otras organizaciones empresarias
recreando un trabajo con un político sanador. Hay muchos en la Argentina, está creciendo esta integración desde diferentes, así que es una buena respuesta a aquellos que están buscando una institucionalidad desde lo diferente. Ojalá que esto se concrete. Muchísimas gracias.